hartu nire eskua ez beldur izan, zurekin izarrak egongo dira, zorteo laguna lortzera zoaz. Kaixo lagunak, ni Ema Bila naiz, lehen euskara taldeko ikaslea. En 1977, la Comisión Directiva de la Unión Vasca, presidida por Andoni de Irasusta, convenció a la señora Lore Marchiegui de dar clases de euskera. Y Lore, con mucho gusto, formó este primer grupo de alumnos, que una vez por semana, primero los sábados y luego el grupo se agrandó, así que unos íbamos los miércoles y otros los sábados por la tarde, tomábamos clases de un idioma totalmente desconocido para nosotros como era el euskera, aunque algunos habíamos tenido la experiencia de escuchar algunas expresiones en nuestros abuelos. En el caso particular mío, mis dos abuelas saludaban en euskera, una era bilbaína, así que hablaba un euskera vizcaíno, y la otra hablaba el euskera de Iparralde, ya que su familia provenía de un pequeño pueblito cerca de Maule, en Zuberoa, llamado Usuruk. Así las cosas, comenzamos lentamente, pero con mucho amor, a estudiar este hermosísimo idioma, donde no solamente nos fuimos formando en el idioma, sino también en la cultura, en el folclore, en las tradiciones, en lo que había vivido el pueblo. Y de ahí que todas esas primeras lecciones, todo ese año 1977, que en el país estábamos viviendo una situación tan angustiante, Lore nos enseñaba a ver, a visualizar cómo se había vivido en el País Vasco toda la época de la Guerra Civil. Así aprendimos cantando no solamente canciones populares que tenían que ver con la escuela, como Plazará, Euskará, Plazará, sino también canciones con mucho fundamento político no partidario, sino político del quehacer del pueblo, como Itziaren Semea o Aita Kartxelanduzu, que eran canciones que cantábamos con mucho entusiasmo. Voy a mostrar uno de los primeros libros. No había libros, por supuesto, no estaba todavía el Batúa, así que aprendimos con un librito de euskera radiofónico que nos enseñaba gramaticalmente, y luego tuvimos un libro que trajeron de allá, que era un librito de aprender a leer para los niñitos de primer grado del País Vasco. Así se desarrolló ese grupo, del cual surgió la primera Comisión de Cultura de la Unión Vasca de Bahía Blanca. Bihotzeko bidea jarrai ezazu, naiz eta beldurtu segi aurrera, pilatu itxaropena iluna barrean. Kaixo, Lilian Elosegui naiz. Comencé mis clases de euskera ya por el 1990. Jamás olvidaré haber entrado preguntando por la señora Betty Aurrera, lo que me valió muchas cargadas por años. Encontré a las profesoras Rosana Antisne y Marigen Mújica anotando alumnos. Marigen fue mi profesora de primer año y luego siguió Rosana por muchos más. En ese momento aún estaba dando clases también Lore, a su grupo de siempre. Mis primeros compañeros fueron Sergio Narain, Iris Larrañaga, Susana Lorenzo y Perla. Y comenzamos con el euskera batúa. Poco a poco empezamos a hacer el Día del Euskera con sketch cómicos, obritas de teatro, títeres, fotonovelas, todo en euskera.
hasta una película en el garage de la casa de Rosana. Creo que fue algo inédito. Entre otras cosas también hacíamos un programa semanal de radio con contenido de euskera para que la gente aprendiera algunas palabritas. Realmente fue una experiencia hermosísima aprender el idioma. Actualmente mis profesoras son Irma Vizcaichipi y Ione Huarte. Y bueno, seguimos con el euskera para siempre. Kaixo, ni Norahuisi Naiz. En la Semana Nacional Vasca del año 99, la Unión Vasca cumplía 100 años de su fundación. Yo ya hacía un tiempo que iba en las clases que dictaba Rosana en Tisne. Como venía el Lehendakari Ibarretxe, nuestra Irakasle nos sugirió que pensáramos algunas frases o preguntas para intercambiar con él en euskera. Como mi nivel era muy limitado, se me ocurrió que podría preguntarle simplemente algo como ¿zein koloretakoa da zure txakurra? O sea, ¿de qué color es su perro? Pensando que él respondería simplemente churía, belcha, marroya, etc. Cuando llegó el día, Ibarretxe bajaba con sus guardaespaldas por las escaleras de la Unión Vasca y Rosana me puso frente a él y entonces se lo pregunté. Para mi espanto, en lugar de decir algún color, me largó un largo discurso sobre las características de su mascota. En ese momento me sacaron la foto en que me como los dedos ante la risa de Sergio Amundaray. Kaixo, ni Amparo Ginar Naiz. Cuando tenía 4 años iba todos los sábados a la mañana con la señora Rocío, que enseñaba euskera para los chiquis. Era muy divertido. Jugábamos, hacíamos dibujos, compartíamos galletitas, cantábamos canciones y de a poquito aprendíamos euskera. Todavía guardo la carpeta que armó con nuestros dibujos. Nik euskaraz, zuk, zergatik ez. Kaixo guztioi, Ainara naiz, Bahia Blankako, Unión Baskako, Euskal Etxeko dantzaria eta euskara ikaslea. Ostiralero txikiekin entseatzen dugu. Zuzendariek dantzat eta pauzu eta abestiak euskeraz irakasten dizkigute. Gero liburutegira goaz. Antzezi dago eta mitologia eta euskara zenbakiak, animaliak eta abar erakusten dizkigu. Merkatu bat ere egin genuen eta euskeraz saltzen eta erosten ikasi genuen. Nik, Emilia eta Juanzerekin tarta denda bat egin nuen. Agur lagunak! Hola a todos, yo soy Ainara, danzari y alumna de euskera de la Unión Vasca Bahía Blanca. Todos los viernes tenemos ensayo con los chiquis, donde las directoras, además de los bailes, nos enseñan los pasos y canciones en euskera. Después nos vamos a la biblioteca, donde está Ceci. Ella nos enseña mucho sobre la mitología, los números y animales en euskera. También hicimos un mercado, donde aprendimos sobre los oficios en euskera, a atender y a comprar. Yo hice una casa de venta de tortas con Emilia y Juanse. Adiós amigos. Ekaitza kapitaina bilatzekotan, ireki zure goak eta itxasora, zalantza dutenek ikusa itzaten. Kaixo, Nerina Martínez Iriarte naiz. En la historia de nuestra Euskalechea siempre hubo personas dispuestas a involucrarse con el euskera y a transmitir sus conocimientos. Tomás Igarzábal, José María Sarraona Indía y Lori Marquiegui fueron los iniciadores.
Luego, con la implementación hace 30 años del programa de formación de profesores Argentina en Euskaraz, hoy convertido en Euskara Munduan, vendrían Rosana Tisne, la primera profesora en obtener el máximo título de lega, y Marije Mujica. Sumándose también a dar clases Horacio Irastorza, Néstor Carmona, Sergio Mundarain, Mechi del Santo, Rocío Basterra, Florencia Bermúdez, Dolores Eyera-Guibel, Paola Arriola, Ana Signoli, Estela Rizabalaga, Irma Vizcaichipi, Nora Huisi, Ainara Goicochea, Ione Huarte Bilbao y muchos socios más que hemos trabajado en favor del euskera, o quienes han colaborado enseñando las primeras palabras a los chiquis, canciones y danzas, dando talleres, inundando de carteles la Euskalechea, participando ya sea desde el cuerpo de danza, la biblioteca, comisión directiva o el choco, o yendo a dar clases a la zona. Actualmente, otros 2 de nuestros socios se preparan para sumarse a quienes a lo largo de nuestra historia se han ocupado por mantener viva la chispa del euskera. Eskerrik asko guztioi.